Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a esta charla de la Fundación para el Estado de Derecho de rendición de cuentas al gobierno de Gustavo Petro. Hoy vamos a hablar sobre el uso del Estado en propaganda electoral, en medios públicos y estigmatización con tres grandes invitados. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Cortés. Él es abogado y periodista enfocado en políticas públicas de Internet, tecnología y libertad de expresión y periodismo. En 2018 cofundó Linterna Verde, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer el rol de la sociedad civil en el debate público digital en América Latina. Y entre 2015 y 2017 se desempeñó como gerente de políticas públicas de Twitter para Hispanoamérica. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok para la región. Como periodista y comentarista, Carlos ha sido un colaborador habitual de La Silla Vacía, produce contenido en su canal digital Charlas con Charlie y hace poco publicó un ensayo llamado La Zona de la Máquina sobre las redes sociales y la economía de la atención. Es abogado de la Universidad de los Andes y magíster en gobernanza de medios y comunicaciones de la London School of Economics. Tenemos también a María Soledad Gómez Guzmán, abogada, magíster en desarrollo y especialista en derecho público. Cuenta con más de 9 años de experiencia en litigio de interés público, gestión editorial y ejercicio del sector público. Es docente de posgrado en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Católica de Oriente y actualmente es asociada experta del equipo de litigio estratégico de la Fundación a cargo de temas sobre el sistema electoral, medios públicos y pauta oficial. Finalmente, tenemos a Luisa Fernanda Molina, que es magíster en comunicación política, especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo, y profesional en gobierno y relaciones internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica, comunicación gubernamental, asuntos públicos y relacionamiento institucional, y ha liderado estrategias en diferentes entidades del gobierno. Es docente universitaria en comunicación política y marketing electoral y actualmente se desempeña como la directora de comunicaciones y sostenibilidad de la Fundación. Entonces, para darle inicio a esta charla, el presidente Gustavo Petro se comprometió en su programa de gobierno a asegurar una participación democrática de los medios de comunicación estatales y a reformar a RTBC, que es el sistema de medios públicos, para, entre comillas, asegurar su carácter institucional, popular e independiente. Sin embargo, RTBC se convirtió en una máquina de propaganda del gobierno. Entonces, empecemos contigo, Carlos, con esta pregunta. ¿Qué legado crees que le deja el presidente frente al uso de los medios públicos por parte del Estado a pocos días que termine su mandato? Bueno, Pablo, gracias por la invitación, por la presentación y a las colegas por sumarse y por invitarme a este espacio. A ver, para empezar con algo corto que sirva como abrebocas de una discusión que se mueve en muchos frentes, diría que el legado que sobre todo deja el gobierno de Gustavo Petro en esto es empeorar un problema que ya venía desde antes, porque sería tal vez apresurado decir que lo que sucedió en estos 4 años con el sistema de medios públicos es nuevo, en algún sentido lo fue, pero sobre todo habría que empezar diciendo que el uso de los sistemas de medios públicos por parte de gobiernos para hacerse propaganda, para difundir sus políticas más que para informar, ha sido una costumbre y pienso que habría que mirar primero a las administraciones locales para darse cuenta de que en el mismo diseño institucional eso ha ofrecido los incentivos para que así sea. Lo vimos en los gobiernos pasados, pero en lo que sin duda marca un camino distinto y profundiza una pregunta sobre la independencia del sistema fue un uso más que para promover al gobierno de turno, más que promover al presidente, fue para convertir al sistema de medios públicos en una herramienta partidista de la ideología y de la plataforma política de este proyecto político. Y eso lamentablemente se hizo a expensas, y ahí redondearía esta idea inicial, de otros elementos que son clave dentro del sistema de medios públicos, de financiación de contenidos artísticos, de financiación de contenidos educativos, de convocatorias, de mantener producción de contenido cultural. Eso se fue sacrificando y lo resumía alguien con quien yo hablaba que sigue aún trabajando en el sistema público de medios, y es haber convertido al sistema público en un noticiero. Porque ciertamente hoy en día la imagen que tiene mucha gente de RTBC es la de un noticiero, cuando, y pues con los elementos críticos que planteaba, cuando en realidad el sistema de medios públicos
es algo muchísimo más amplio que simplemente la cadena o las redes o el espacio particular de RTBC. Eso iría para empezar. Empeoró, hizo más grave, hizo más latente y expuso las costuras de forma más clara de lo que implica que un gobierno tenga una injerencia tan grande en el sistema de medios públicos del Estado colombiano. Sí, gracias, Carlos. Luisa, ¿tú qué crees que le deja de cara al próximo mandato? Gracias, Pablo. En línea con lo que está diciendo Carlos, yo también creo que no se le puede achacar la responsabilidad al 100% al gobierno de Gustavo Petro, si viene de atrás. Yo creo que acá se hizo más evidente, incluso uno podría decir que la respuesta puede ser que el legado es contradictorio, ¿no? Y contradictorio porque uno podría decir que en esas, Carlos lo decía bien, mostró más las costuras, pero eso también hizo que la conversación llevar a que todos comencemos entonces a preguntarnos cuál debe ser la misión del sistema de uso, ¿no? De los medios públicos, algo como lo que pasó con sectores como los hidrocarburos. Todo el mundo entonces ahora estaba hablando de petróleo y gas, de reservas. Lo mismo pasó con el sistema de medios públicos y entonces la conversación nacional también comenzó a girar en torno a cuál debería ser la misión, qué tipo de contenidos deberían tener. Lo visibilizó mucho más. El noticiero de RTBC no nació con Gustavo Petro, nació antes, incluso desde que estaba Álvaro García comenzó ya como a tener sus primeras matices y aquí se visibilizó mucho más y uno puede decir, bueno, como algo positivo, que la conversación se ponga a escala pública y política es bueno porque en todo caso se ejecutaban muchos recursos desde allá que estaban un poco a espaldas de la ciudadanía. Ya si hablamos de lo problemático, que en realidad el legado es negativo, uno puede hablar de no solamente la inversión en recursos, que seguramente lo vamos a tocar más adelante, que fue mucho más alta que en gobiernos anteriores, y uno también puede cuestionar si es bueno o malo que hagan esta inversión en una empresa que al final es una empresa estatal. Más allá de eso fue cuál fue el tono que se le dio a la información que estaban difundiendo, ¿no? Entonces, muy enfocado a la campaña política, muy enfocado a la figura presidencial y luego con un tema muy grande en materia de transparencia, ¿no? Contratos que estaban con mucha opacidad frente a la ciudadanía, la misionalidad que se desdibujó un poco, entonces no solamente como el sistema de medios públicos para generar información, contenidos culturales, deportivos, informativos, sino además para hacer eventos, ¿no? Entonces terminó siendo la empresa logística del Estado como central de medios con temas de pauta y entonces si uno comienza a llenar esa bolsa, pues el legado por todo lado es bastante desfavorable, incluso desde la forma como se dibujó la misionalidad de la entidad o pues del sistema completo. Sí, la fundación ha hecho un trabajo Ujú. largo y muy juicioso de hacerle seguimiento a todos estos temas que ustedes tocan. María Soledad, cuéntanos qué litigios estratégicos ha liderado la fundación sobre este tema. Bueno, pues también reiterar el agradecimiento de Luisa por la invitación al espacio. Bueno, como muy a tono con lo que arrancó diciendo Carlos y enfatiza Luisa, pues efectivamente desde el área de litigio estratégico emprendimos una investigación muy juiciosa, muy detallada, frente a lo que estaba pasando en el sistema de medios públicos. Digamos que, claro, iniciando el gobierno y a medida de que iba pues de que iba entrando pues más como en su gobierno, pues empezaron a salir múltiples noticias, informes que la Fundación desde el área de litigio estratégico documentó pues de una manera como muy sistemática precisamente para ver cuál era como el patrón o cuál era la conducta reiterada. Frente precisamente a esas noticias donde se incluía, uno, la exclusión de voces críticas, dos, la renuncia que empezó a haber por parte del personal periodístico y del personal directivo del sistema de medios, la reducción de los contenidos efectivamente de tipo cultural y educativo para aumentar de manera significativa los contenidos de índole informativo y de opinión, pues la Fundación para el Estado de Derecho vio que existían fundamentos suficientes para instaurar una acción popular, es decir, una acción que propende por la protección de los derechos colectivos, es decir, aquellos que recaen en cabeza de toda la sociedad colombiana, por decirlo de alguna manera.
Precisamente a partir de esos hechos que documentamos, que obviamente pues no han sido como interpretaciones subjetivas, sino que además han sido reiterados y desde un periodo pues antes de comenzar las elecciones, a partir de las elecciones y todo este periodo postelectoral que ha sido documentado por misiones internacionales, organismos internacionales, etcétera, pues efectivamente esa exclusión de voces críticas, esa alineación, si se quiere, con la narrativa del gobierno, que es eminentemente favorable, que eso es muy importante decirlo, efectivamente lo que dilucidamos fue que había una vulneración, uno, del derecho a la información en condiciones de pluralidad, imparcialidad y veracidad. Dos, obviamente, pues hay un detrimento al patrimonio público, porque como bien lo decía Luisa, pues RTBC es una empresa industrial y comercial del Estado, pero pues está sujeta, digamos, también al escrutinio público y a las normas que configuran, digamos, o que rigen estas entidades en materia de derecho público administrativo. Y pues adicional a eso, vimos que había una vulneración significativa al equilibrio y al pluralismo informativo, que en el marco del sistema de medios públicos, pues tiene, por supuesto, un desafío mayor, ¿no? Justamente porque pues, el sistema de medios públicos está llamado a cerrar las brechas informativas en el territorio colombiano, donde no llegan, digamos, otros operadores de televisión y radio. Actualmente RTBC tiene un cubrimiento aproximadamente del 93% del territorio y pues con estos hechos que nosotros fuimos sistematizando, identificando, pues evidentemente el daño frente al deber de información en condiciones de pluralidad e imparcialidad, pues por supuesto se estaba viendo sumamente afectado. Entonces, desde el área de litigios, como les decía, pues emprendimos esta acción popular. Es una acción, digamos, que ya pues está en curso en el tribunal, todavía no tenemos un pronunciamiento de fondo, pero efectivamente, claro, si bien esto, como bien lo decía Carlos y también Luisa, empezó desde periodos anteriores, pues efectivamente durante el último cuatrenio que está a punto de terminar, pues esto fue pues una problemática que aumentó, se documentó y que pues digamos tiene una evidencia pues significativa frente a la orientación editorial a favor del gobierno nacional, pues que caracterizó el comportamiento pues editorial e informativo del sistema de medios públicos. Esa ha sido pues como nuestra acción en este tema y pues estamos esperando también pues que tener pues una decisión prontamente frente al caso. Sí, muchas gracias, María Soledad. Eso conecta muy bien con nuestro siguiente punto de la charla, que es justamente el uso que le ha dado el gobierno nacional para posicionar sus contenidos y también utilizarlo para atacar a la oposición. Por ejemplo, la misión de observación electoral de la Unión Europea afirmó que durante la campaña presidencial que acaba de pasar, el sistema de medios públicos hizo una cobertura limitada de la campaña de los partidos de oposición y en general esta fue en tono negativo. Por su parte, y por poner un ejemplo, La Silla Vacía también encontró que, por ejemplo, se usó el sistema de medios públicos para cuestionar a figuras de la oposición, o que reprodujo, por ejemplo, las denuncias hechas por Cepeda ante la Corte Penal Internacional hacia Abelardo de la Espriella, sin incluir ninguna otra fuente o contrastación. Esto pues no es algo de la campaña, sino que viene pues de años atrás. Se han dado más casos a lo largo de este gobierno. Y les quería preguntar cuáles han sido las consecuencias para el debate público de usar el sistema de medios públicos de esta manera para estigmatizar a la oposición. Carlos, si quieres, empezamos contigo. Bueno, pues tendría que empezar diciendo que tengo, no sé, si un conflicto de interés o algún nivel de condición de víctima de ese tipo de ataques, porque incluso de una manera ociosa el sistema público de medios se ha enfocado en opiniones y en cosas que yo he dicho con el propósito pues de sumarlo a un proceso de desacreditación contra La Silla Vacía. Y tal vez acá yo, con el ánimo de ponerme un poquito más polémico, me preguntaría lo siguiente, y lo decía en estos días: cuando uno se da cuenta que gana las elecciones del proyecto político opuesto del gobierno Petro, entre otras preguntas, una que yo me hacía es: ¿de qué manera o si llegamos a ver ese país en el sistema público de medios? ¿Pudimos ver algo de eso o no lo vimos? Y la verdad es que
la respuesta es que no se vio. Más allá de si estamos de acuerdo o no, más allá de si nos parece que quien ganó las elecciones es de nuestras preferencias. Y, y el daño, y va a lo que decía María Soledad, pues de que implica la afectación para la democracia que exista un sistema público de medios que no está dando cuenta de lo que está sucediendo. Y estaban viajando, tenían transmisiones en directo, tenían comitivas por todo el país, pero solo estábamos viendo una fracción del país importantísima, pues que al final terminó siendo la mitad, que apoyaba una visión política y una visión social del país que expone el gobierno que está por salir. Entonces, ahí hay un detrimento y ahí hay un problema grande de finalmente de qué se trata. Pero acá también hay otra pregunta que no es fácil de resolver y es que además es la respuesta que le daban a uno cuando señalaba las críticas al sistema público de medios en el gobierno Petro, y es el desbalance que para los apoyadores, para los seguidores del gobierno existía entre los medios privados y los medios públicos. Es decir, plantear que como el sistema privado, los grandes medios, los medios masivos, o como ellos le llaman, los medios hegemónicos, como ellos, digo, están criticando y están haciendo una cobertura que puede ser sesgada contra el gobierno, eso legitima que el sistema público de medios haga lo propio. Y pues ese no es el diseño, esa no es la razón por la que eso existe de esa manera. Y ahí lo podríamos también conectar con la forma como cierto tipo de derroteros de política pública, como los sistemas de medios comunitarios y cierto tipo de cosas que salieron de los acuerdos de paz, terminan también inmersos en eso y se puede conectar a su vez con el tema de los influenciadores. Entonces creo que el daño, el daño está en la oferta informativa y el daño está también en la demanda que tiene la gente de saber qué está pasando. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros a la gente, pero también la gente qué necesita y qué puede saber? Y, y ahí pienso que hubo también un uso de alguna forma utilitarista de simbologías culturales, de representación de minorías, que es algo que efectivamente no vemos en los medios privados. Podríamos hablar un poco de eso también, de cosas que se estaban haciendo en ese sistema público de medios para dar una idea de diversidad, pero en términos de la necesidad de que la información sea imparcial y veraz, pues hay un daño directo y hay un problema y una afectación directa a la ciudadanía. Listo, gracias, Carlos. Luisa, ¿tú cómo lo ves? Le agregaría algo a lo que dice Carlos, que hablaba pues de ese análisis político y también de cara a lo que ocurrió en la temporada electoral, y es dos elementos. Uno, el que tiene que ver con la oferta también que veníamos acostumbrados de algunos canales o que tiene pues el sistema de medios públicos en materia de contenido cultural, educativo, que bien hemos narrado en las demandas de la Fundación, en donde hay regiones a donde solo llega, ¿no?, ese tipo de contenido, y entonces si los bombardeamos solamente con el contenido que quiere mostrar el gobierno, que además, lo decía Carlos al inicio, se volvió bastante noticioso de logros de gobierno y menos educativo, pues también estamos poniendo en riesgo el tipo de contenido que le llega a comunidades que no tienen otra forma de informarse, ¿no? Entonces le agregaría eso como esa afectación grande que tiene para ciertas comunidades que solo tienen la opción de ver ese tipo de contenido. Ya sabemos el alcance también que tiene pues el sistema de medios públicos en Colombia, pero adicional, y bien lo mencionaste, Carlos, el cierre es, pues esa imparcialidad también nos lleva a que dejamos un precedente muy grande para el futuro gobierno, ¿no? Porque creo que el gobierno no calculó que todo eso que dejan y como toda esa ruptura de esas reglas comunes en las que todos deberíamos convivir, pues al Claro. final puede terminar beneficiándole a quien llega. Y entonces terminamos es todo el tiempo en una conversación en donde es que usted también lo hizo, entonces yo también lo hago, es que antes no decían esto, entonces ahora no lo pueden decir, y entonces esas reglas comunes en las que vivimos todos en esta casa, pues se rompen completamente. Entonces, diría que para resumir, genera como cuatro consecuencias grandes. Una, pues la ventaja comunicativa que tuvo el oficialismo este tiempo. Dos, la desigualdad frente a la oposición, en donde la oposición no encontró un espacio para poder también hablar de sus ideas. En algún momento, desde el sistema de medios públicos, la defensa fue que ellos mismos se salían de la conversación. Eso no lo podríamos comprobar por ahí con algún video de Paloma, cuando dijo que no hablaba con RTBC porque era el sistema o el canal del gobierno, pero no sabemos si en realidad esas voces, si las contemplaron en algún momento. Algunas de
denuncias que hicieron periodistas ante la FLIP que trabajaban en RTBC, decían no es así, lo que nos pedían cuando hacíamos las parrillas es que no consultáramos voces de la oposición. Una tercera, pues la pérdida de confianza también de los medios públicos, de quienes entendemos un poco más el sistema y entonces comenzamos a ver que ese no es un canal que yo quiero consumir y entonces se genera como esa burbuja de desmeritar un poco un trabajo de un sistema que está financiado de manera robusta, que debería funcionar bien, que llega a algunas regiones del país y entonces pierde total credibilidad. Y el último, pues por el que arranqué, que para mí es el más grave hoy, es ese precedente que deja para cualquier gobierno futuro que llega ahora uno de la oposición, que además entonces tiene todo un sistema a su disposición, que viene con bastantes malas prácticas, con un financiamiento grande en donde se olvidó que además es una empresa estatal que debería también buscar otros espacios para lucrarse y que ahora entonces queda en manos de un gobierno diferente que podría utilizar los mismos argumentos para hacer eso mismo, pero entonces ahora con su visión ideológica. Entonces creo que eso sería lo que puedo complementar. Muchas gracias, Luisa. María Soledad, si quieres, cuéntanos cómo han trabajado esto en las demandas. Bueno, yo quisiera agregar algo y es con respecto, pues, coger un poco lo que hablaba ahorita de la acción popular, ¿cierto? Como toda esta documentación que hicimos y también es como para dejar de presente algo muy claro y es cuál es el régimen, digamos, frente a los mandatos, si se quiere, de la televisión y de la radio públicas, por decirlo de alguna manera. Y pues, claro, además como de los estándares internacionales, porque recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales sobre libertad de expresión documentó precisamente lo que está ocurriendo en Colombia con el sistema de medios públicos y le recordó al sistema de medios públicos, en este caso pues Inravisión antes RTBC, pues que el papel que tiene la democracia es un papel crucial justamente por garantizar el derecho a la información plural, veraz e imparcial de toda la sociedad, en este caso de la sociedad colombiana. Además de eso, la ley 182, que es la ley de televisión, establece también que la televisión pública está llamada a reflejar la pluralidad ideológica, política, religiosa, cultural, etcétera, de la sociedad y también las regulaciones propias de la televisión establece cuál es el papel dentro de una democracia como la nuestra de la radio pública. Entonces, es también como entender que si bien todos los medios de comunicación están sometidos a esos estándares, pues la televisión y la radio pública sí tienen un mandato, digamos, reforzado en materia de pluralidad, en materia de equilibrio. Y claro, la inclusión de las voces críticas puede no ser un asunto matemático, pero efectivamente la alineación con el gobierno de manera reiterada que ha tenido el sistema de medios públicos, pues rompe con ese equilibrio, rompe con esa pluralidad, porque no vemos reflejada la diversidad de posiciones ni políticas, pues sobre todo políticas, religiosas, y si bien seguramente hay mandatos de representatividad plural en otro tipo de programas, precisamente el ascenso de esos programas informativos y de opinión efectivamente son los espacios que permiten consolidar esa visión, digamos, de gobierno. Y que fue, digamos, pues y que se nota precisamente por la sistematicidad de los informes nacionales e internacionales, como la CIDH y demás, pues lo que permite establecer que el sistema de medios públicos se ha utilizado para eso en este gobierno. Dicho eso, también, y alineado con lo anterior, a partir de la pregunta que hacías, Pablo, y complementando un poco a Carlos y a Luisa, desde litigios, pues además de esa acción popular, precisamente por la gravedad que nosotros, y pues y que también, pues no solo nosotros, sino que nosotros hemos recogido a partir de las fuentes que están disponibles y que han sistematizado este asunto, hemos también elevado denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué elevamos esta denuncia ante el Consejo Nacional Electoral contra Inravisión, en este caso antes de RTBC? Porque pues hay programas, entre ellos pues de la parrilla informativa y de la parrilla de opinión, que han hecho una amplificación muy, muy evidente a favor, en este caso en el periodo electoral que acabamos de pasar, a favor de candidaturas, efectivamente la candidatura del señor, pues del ex candidato Iván Cepeda,
y que a su vez descalificaba candidatos de la oposición, y obviamente esto pues va no solamente contra el deber periodístico y contra los, digamos, los principios periodísticos que incluso RTBC tiene en sus propios manuales, sino también con lo que, digamos, rige el tema de la propaganda electoral. Entonces, en su momento hay un programa muy particular, que es un programa que se llama Al Fondo a la Izquierda, que precisamente, digamos, hizo pues más eco, incluso lo declaró expresamente y explícitamente, de que era un programa alineado con esa visión, que iba a defender esa visión, y pues uno puede escuchar múltiple programación donde nosotros efectivamente desde el área de litigio estuvimos haciéndole un seguimiento muy juicioso a las diferentes emisiones del programa, que se emite además de lunes a viernes en un horario prime. Efectivamente, cómo era que estaban, pues que era una conducta reiterada la descalificación a la oposición y pues a favor de esta candidatura. En línea con lo anterior, también a propósito de todo esto que venía sucediendo con el sistema de medios públicos y con la amplificación del discurso y de la perspectiva del gobierno nacional, también elevamos y documentamos ante la misión de observación electoral lo que pasó durante todo este periodo electoral e incluso postelectoral, diciendo que efectivamente el sistema de medios públicos se había vuelto una plataforma para visibilizar el proyecto electoral del oficialismo y que adicionalmente pues estaba siendo pues una herramienta pues de intervención en política, pues claramente pues para amplificar la intervención en política del presidente pues de manera muy puntual. Y esto pues se alinea también con las recomendaciones que incluso en el último informe frente a la segunda vuelta frente a la segunda vuelta presidencial que sacó la misión de observación electoral de la MOE-OEA, pues las recomendaciones que da el sistema público, como bien lo decían Carlos y Luisa, pues la MOE dijo expresamente que pues el sistema de medios públicos se usó, también tú lo decías en la introducción a la pregunta, pues para descalificar la oposición y para posicionar una imagen favorable del gobierno. Entonces, desde litigios hicimos, pues digamos, tenemos esos dos frentes, activando pues algunas herramientas en el orden internacional para documentar lo que viene pasando y pues también en el orden interno, también pues para dejar constancia, y esperemos pues también que prospere sobre todo la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por la instrumentalización de los programas de opinión del sistema de medios públicos. Listo, muchas gracias, María Soledad. Para complementar lo que dicen, hay una serie de investigaciones que ha hecho la Silla Vacía y es impresionante lo que han encontrado, cómo estos contenidos de opinión y noticiosos pasaron de ser de ocupar 1 hora y media al día durante el gobierno de Duque a 10 horas y 20 minutos en este gobierno. Entonces, realmente, digamos que la disminución de los programas educativos y culturales pues ha sido clarísima en ese sentido y ha contribuido a que se amplifique el discurso oficialista. Pasemos ahora a otro tema, el tema de la financiación. Entonces, una investigación también de la Silla Vacía encontró que mientras que en el gobierno de Duque el 69% de la pauta oficial se fue a los medios tradicionales, con Petro esa cifra fue de 0%. Y en contraste, Duque le dio el 18% a RTBC y Petro aumentó eso al 84%. Y si bien está claro que fortalecer financieramente a los medios públicos es importante, ¿qué corte de cuentas le hacen a esa medida del presidente? Carlos. Bueno, Pablo, aquí varias cosas por decir porque conecta de nuevo con lo que planteé al comienzo y es porque esto no es un problema nuevo. Cuando yo dirigí la Fundación para la Libertad de Prensa hace 20 años, uno de los puntos centrales de la agenda era la publicidad oficial y la financiación de medios. Sigue siendo un problema y un reto grande, sobre todo pues en alcaldías, departamentos y ciudades, municipios donde el presupuesto oficial es muy importante para el funcionamiento de los medios. Y acá se ha abierto una discusión pues que realmente no está zanjada entre si la publicidad oficial debe tener enteramente un criterio competitivo o si tiene que también ser un subsidio. Y pues pienso que al final la respuesta está en un elemento intermedio. Por supuesto que un gobierno que necesita publicitar una campaña de vacunación o una campaña sobre pago de impuestos, pues necesita que eso le llegue a la gente y por lo tanto va a pautar en donde hay más audiencia. Pero asimismo, el uso de estos recursos también pende por
que exista un ecosistema de medios robusto y en esa medida se puede asignar bajo criterios objetivos que equivalga pues a un subsidio o una especie de apoyo para la operación. Entonces, lo que nosotros hemos visto con el paso del tiempo es que cuando tú atajas una parte de esa pregunta, entonces dices, vamos a crear unas leyes de transparencia o localmente vamos a regular con unos criterios de asignación, vamos a separar algunos presupuestos para que se hagan como subsidios. Eso tiene miles de problemas legales que conocerá mejor María Soledad que yo, porque no puedes simplemente ponerte a repartir plata. Y es también bastante paradójico. Puedes hacer un contrato diciendo que estás comprando algo y en últimas le estás dando un subsidio, pero no puedes diseñar el subsidio. Hemos venido diciendo, decía que esto ha venido cambiando porque de publicidad oficial hemos pasado entonces a la contratación de eventos, a la contratación de influenciadores, a esquemas de promoción de mercadeo, camisetas, lapiceros, y todo esto en últimas tiene pues la función de buscar coberturas favorables o de buscar apoyos. En el caso del gobierno Petro, es evidente que hubo una ruptura frente a la financiación pública para medios privados, pues que es parte de lo que estaba citando. Y acá hay también que decir que una de las cosas de las que no se habla en Colombia mucho, pues es la cantidad de dinero que han recibido los medios grandes privados del Estado. O sea, pues los grandes medios tipo Semana, Cambio, Caracol han tenido su propia unidad de eventos, unidades de foros. El fiscal Barbosa en su momento pues le daba muchísimo dinero a Semana para que le organizara la rendición de cuentas. Entonces yo creo que acá es donde si vamos a criticar y hablar de lo que hizo mal o de los balances del gobierno Petro, tendríamos que también abrir la conversación de cómo ha funcionado la publicidad para los medios nacionales, para los medios privados de comunicación. Y pienso que lo que venía antes no funcionaba, pero ciertamente lo de ahora tampoco, porque la publicidad cuando ya se reduce a cero, es evidente que lo estás usando como castigo. Estás diciendo, yo no le voy a dar dinero a usted, a pesar de que hay una audiencia que me sirve para promocionar mi campaña de vacunación, a pesar de que hay una audiencia que me sirve para poder divulgar las fechas de un tributo o de pagos de impuestos. Lo vemos a todo tiempo en Bogotá en cosas urbanas, ¿no? ¿Cómo así que cerraron esta ciclorruta? ¿Cómo así que cerraron esta vía? ¿Por qué no nos enteramos que se había cambiado el pico y placa? ¿Por qué estas 100 cosas de la gente del día a día? ¿Por qué hubo un accidente? Entonces a la gente le toca en redes sociales estar ahí. Entonces para mí ese está el punto. Es evidente que hay arbitrariedad en lo que reflejan esas cifras de la reducción drástica de la publicidad para medios privados, pero también es evidente que pasamos otro gobierno sin que hubiera una discusión desde los medios y desde el periodismo para decir pues también cómo nos estamos financiando. Y eso es algo que lamentablemente, y me suma a una cosa que decía Luis Omar Soledad ahorita, y es que el antecedente lo que hace es que abre un boquete grande para quien llegue, porque quien llegue va a poder decir el estándar está bastante bajito, entonces yo voy a hacer en uno u otro sentido lo que yo quiera. Claro, ese es realmente el tema como clave, ¿no? La tentación de continuar con estas prácticas para el siguiente gobierno, conectando con lo que decías antes, Luisa, ¿tú cómo ves este tema? Pues de este tema yo, sobre financiación, yo creo que la financiación de los medios públicos en sí no es negativa, ¿no? Porque al final lo que permite es financiar contenidos que el mercado no siempre está ofreciendo en temas que vemos solamente en ese tipo de canales, ¿no? De educación, cultura, temas de memoria histórica que digamos que el gobierno en este tiempo le metió mucho la ficha. En el pasado, cuando tuve la oportunidad de trabajar en entidades de gobierno, entonces era el canal para difundir programas de El Sena, unidad de restitución de tierras, ¿no? Como cosas que estaban pasando que no tenían que ver con el funcionario de turno, pero como bien decía Carlos, pues sí reflejaban campañas, si hay en restitución de tierras, entonces cómo acceder a una tierra, cuál es el paso a paso, cómo se lleva un caso para que una persona no se pueda poner su caso ante este tipo de justicia, etcétera. Entonces, digamos que toda esa pedagogía pues solo le ofrece este tipo de canales, entonces no creo que sea negativo. Yo creo que aquí en este intermedio que mencionaba Carlos al inicio, pues es donde uno debería dar ese debate y es, pues ya sabemos que no sé, que cualquier canal, por supuesto, necesita un medio, necesita una financiación, pero hasta dónde exageró este gobierno en dársela. Y lo otro, al ser una empresa del Estado también, hace más o menos 5 años recuerdo, y porque tuve cercanía con personas de RTBC o hicimos algunos proyectos con ellos, se comenzó también a pensar como una empresa del Estado que tenía que encontrar otro tipo de financiación, ¿no? Y entonces en ese tipo de financiación, no sé si hoy todavía se haga, supongo que sí, o no sé si lo disminuyeron un poco, pero había, por ejemplo,
ejemplo, no sé, RTBC comercializaba los espacios de emisión del canal institucional, por ejemplo, se hacían algunas cosas con ATL, Pauta y con BTL, producción de eventos para también ellos adquirir recursos del exterior que no solamente dependirán del gobierno, y pues al final es bueno porque se comienza a ver esto también como una empresa del Estado que tiene que adquirir recursos, algo como lo que se hace con la imprenta, que entonces le piden a las entidades del gobierno priorizar si tienen mejores precios, y yo creo que uno también lo debe ver como un negocio, ya que dependa 100% del gobierno y que cambie la forma como se está concibiendo en estos tiempos, pues creo que es lo que hay que discutir. Yo, para cerrar esto, diría que en sí las cifras de la financiación del gobierno a RTBC actuales no demuestran por sí solas una propaganda, ¿no? Porque que lo financies más no significa entonces igual que haya propaganda del gobierno, pero si ya uno lo ha documentado, nosotros hemos venido haciendo, bien lo decía María Soledad, peritajes del contenido y ya es evidente, pues entonces ya usted sí contrasta de, bueno, no es solo financiación para que el sistema de medios públicos se robustezca, crezca el contenido cultural, de educación, la producción regional crezca, sino que tenemos una agenda particular del gobierno de turno y creo que es ahí donde uno comienza pues a cuestionar ese tipo de cifras. Entonces, en sí el problema creo que no debería ser tanto en la financiación o en cuánto plata le dio o no el gobierno al sistema, sino que desde el inicio pues se pensó mal, porque cuando llegó el gobierno prometió que iba a ser independiente, que no iba a tener ningún tipo, ¿no? Como de línea editorial, mucho más imparcial de lo que venía haciendo. Eso no se corrigió y en cambio sí crecieron en contratistas, crecieron en toda una infraestructura que pues hoy quedó en que toda está pues al servicio del gobierno de turno y creo que es lo que se debería debatir. ¿Y en qué más deberíamos debatir a futuro? ¿Quién hace control o veeduría de eso? Porque de nuevo llega otro gobierno y ya tenemos un boquete abierto que dejó quién va a hacer veeduría de esos recursos, del contenido, de que las fuentes sean de diferentes cortes. Entonces creo que el problema sigue abierto, y el debate es bueno en la medida en que el gobierno de Petro abrió la discusión sobre RTBC, ¿no? ¿Cuál es la misión de un sistema de medios públicos en Colombia? ¿Quién los financia? ¿Qué deberían decir? Algo que la gente no estaba hablando antes. Entonces, pues yo veo eso como una oportunidad. Muchas gracias, Luisa. María Soledad, ¿ustedes cómo han visto el tema desde el área de litigios? Con respecto al tema de la publicidad oficial, desde el área de litigios emprendimos diferentes acciones de cumplimiento, pues a propósito de lo que se presentó de manera puntual en digamos, durante este cuatrenio. En particular, nosotros emprendimos más o menos unas 5 acciones de cumplimiento. Cabían pues más, pero digamos estas fueron las que identificamos como más cruciales, y fue acciones de cumplimiento, que pues la acción de cumplimiento es una acción constitucional y reglamentada que permite exigirle a una entidad el cumplimiento de un mandato legal, o que está en un acto administrativo a una entidad en particular. Resulta que en Colombia, desde el año 2010, nosotros tenemos el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2010, y en ese estatuto, en el artículo 10, establece que la publicidad oficial, sea contratada, gestionada por las entidades públicas, no puede usarse ni para exaltar servidores públicos ni para difundir información ajena a las entidades misionales. La publicidad oficial, incluso sale una ley que es la 2345 del 2023, del 2023, y que también ha sido definido por el Consejo de Estado, pues establece que la publicidad oficial es toda información que divulgan las entidades a través de cualquier medio de comunicación para dar a conocer sus servicios, para dar a conocer los programas, para dar a conocer los proyectos y todo aquello pues que es de interés de la ciudadanía y para cumplir efectivamente las finalidades de cada entidad. Esto es importante porque, si ustedes lo recuerdan, en algún momento todas las entidades del Estado se alinearon como en una práctica, y era difundir un mensaje determinado del gobierno nacional. Recordemos el caso donde todas las cuentas oficiales del Ministerio de Educación, de la Superintendencia Notaria de Registro, de la Cancillería, del Servicio Geológico Colombiano, que eso fue un caso pues como muy coyuntural, del Instituto Colombiano Agropecuario, del ICBF, etcétera, etcétera, digamos, se alinearon para establecer noticia frente al caso de la nueva EPS
o frente al programa o frente a la desertificación de los Estados Unidos, o para convocar a las marchas que el presidente de la República convocaba, etcétera, etcétera. Pues precisamente documentando esa práctica en general, interpusimos acciones de cumplimiento, es decir, para que las entidades, que eran muchas, de hecho fueron como 77 cuentas alineadas en ese momento, difundiendo mensajes sobre la 9PS, sobre el escándalo de la 9PS o sobre la desertificación frente a la lucha contra el narcotráfico por Estados Unidos que desertificó a Colombia. Pues cuando detectamos todo lo que venían haciendo las cuentas oficiales y entendiendo el concepto de publicidad oficial, pues interpusimos acciones de cumplimiento y todas estas acciones han salido favorables, incluso en la segunda instancia en el Consejo de Estado, diciendo que efectivamente hay un mal uso de la publicidad oficial. Y esto es interesante porque incluye dentro de los recursos públicos no solamente la erogación, como lo entendieron las entidades cuando respondieron las demandas, no solamente la erogación o la contratación, sino que las cuentas oficiales hacen parte del mal uso de esos recursos públicos, porque tú destinas una cuenta oficial, destinas el nombre de una entidad, destinas funcionarios, destinas recursos administrativos para precisamente divulgar esa información. Adicionalmente, pues estableció de una manera muy clara que, por ejemplo, nada tenía que estar haciendo el Servicio Geológico hablando de la nueva PS, porque su misionalidad no tiene que ver con salud. Lo mismo dijo frente al ICBF, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la Superintendencia de Notaría y Registro, que nada tenían que estar haciendo ni llamando a marchas, ni a movilizaciones, como frecuentemente lo ha hecho el gobierno nacional, ni tampoco tenían que estar hablando de unos temas que no fueran objeto, que no hacían parte de sus funciones ni de su objeto institucional. Este antecedente es muy interesante precisamente porque, como bien lo decía Carlos, en materia de publicidad oficial, siempre, digamos, hemos tenido la discusión frente a la contratación de ese servicio, sea por el sistema de medios públicos o sea por otras entidades. Entonces, eso es un antecedente muy importante. Tenemos pues una línea jurisprudencial, si se quiere, ya muy consolidada al respecto, pues por lo menos frente a estas entidades que pudimos interponer esta acción de cumplimiento, donde el Consejo de Estado efectivamente le da la razón a la Fundación, donde dice, sí, no hay un mal uso de la publicidad oficial porque se entiende que es por cualquier medio y que su finalidad es otra. Ellos tienen que estar divulgando programas de becas, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, o el Servicio Geológico tiene que estar hablando de los temas en particular que conciernen a terremotos, a todo este tema pues de la afectación de la placa tectónica, etcétera, etcétera, y pues lo mismo con el resto de entidades. Entonces esto es algo pues como bien importante frente al análisis que hace el Consejo de Estado frente a eso. Y por otra parte, con respecto al sistema de medios públicos, al igual que con la acción popular que les comentaba ahorita frente al pluralismo informativo, el equilibrio, la imparcialidad editorial, la Fundación también empezó a detectar un patrón y era que a través del sistema de medios públicos se venían haciendo contrataciones ajenas a su objeto misional. Entonces, claro, empezamos a detectar precisamente que se venían haciendo contrataciones para que RTBC fuera un simple operador logístico, es decir, cosas que no tienen que ver precisamente con sus finalidades ni sus funciones institucionales. Y en esa medida también interpusimos una acción popular precisamente por el abuso de los contratos interadministrativos por parte de RTBC que eran ajenos a su objeto misional. Tampoco, digamos, el proceso está en curso, estamos esperando pues a que haya una sentencia al respecto, pero digamos como frente al uso de los recursos, llámese recursos presupuestales en sentido, digamos, limitado en términos de dinero público y en general todo lo que compone el erario frente a infraestructuras, servidores, etcétera, pues tenemos estos dos antecedentes y creo que en materia de publicidad oficial, en particular, abre una discusión muy interesante y es que pues hoy en día nuestro sistema, nuestra forma de informarnos es a través de cuentas oficiales en X, en Instagram, etcétera, y tener este antecedente para evitar el abuso de esto, sea porque divulgan mensajes que son ajenos a su misionalidad, o sea porque exaltan servidores públicos, que es una práctica reiterada que incluso la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha detectado sobre todo en los gobiernos territoriales, pues yo creo que sirve, digamos, como bien lo decían, de antecedente para poder entender cómo debe usarse esto y para frenar, digamos, abusos también a futuro.
Muchas gracias, María Soledad. Sí, con todo lo que han dicho para recoger, pues tiene mucho que ver con el uso, más allá pues, de la cantidad de plata que se dedique a la pauta oficial. Y también para recoger algo que ha dicho Carlos, pues esos son problemas que no son de este gobierno ni que se inventó este gobierno. Y para cerrar con esta última pregunta, que yo creo que ya se han adelantado de diferentes maneras a tocar este punto y ha sido en general la relación que ha tenido el gobierno y en particular el presidente Gustavo Petro con los periodistas, especialmente los periodistas que han sido críticos a su gobierno y a sus políticas. Como bien sabemos, ha sido una relación marcada por la descalificación y la desconfianza en los medios. Eh, los acusa de censurarlo, de estar controlados por el gran capital, y es una situación que ha llegado a tal punto que la Sociedad Interamericana de Prensa le solicitó de manera formal abstenerse de emitir declaraciones que representan una estigmatización contra periodistas y organizaciones que sean críticas a su gobierno. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo evalúan esta relación antagónica que tuvo el presidente con los medios y qué le deja también de cara al nuevo gobierno? Si quieres, empecemos contigo, Carlos. Pues Pablo, pienso que vamos a salir de un gobierno con una relación muy difícil con los periodistas y los medios para entrar en otra relación igualmente complicada. Esto pues ya habrá momentos para evaluar al gobierno entrante, pero esto para decir que estamos en un momento en el que resulta muy rentable cazar ese tipo de peleas con medios de comunicación y periodistas. Y esto, pues, por supuesto, no es algo gratuito y que uno dijera que de manera inexplicable el periodismo y los medios y los periodistas, pues, han cosechado. Es evidente que hay una crisis de confianza que se ha explotado, pues, y ha hecho que la gente se aliene de los mecanismos, de las instituciones democráticas, pero es también claro que, pues, el periodismo entró de lleno en la política y pues en el caso de la última campaña tuvimos a una periodista cubriendo la campaña como candidata básicamente. Entonces eso ya lo pone en un nivel que no habíamos visto antes. Ahora, a mí de lo que deja la relación de Petro con la prensa y con los periodistas y de lo que también hizo Holman Morris en la cabeza visible de RTBC, de hecho, pues esta semana tuvimos este acto de reparación de algo que sí vivió Holman Morris como periodista, pero que en este momento a mí pues me genera muchísimo ruido, pues es que se instrumentalizó la libertad de expresión y el hecho de que ellos mismos fueron víctimas para justificar una manera de ver el periodismo muy dogmática y muy agresiva. Entonces, pues, en este momento podemos hacer un inventario de los errores y de las críticas al periodismo de manera extensa, pero como punto de partida que sea el gobierno de turno el que esté estableciendo qué tipo de periodismo le parece válido, qué tipo de periodistas le parecen valiosos y sobre todo atacando y señalando a través además de esa máquina de influencia pues que hace parte de todo esto, no es el tema directamente que estamos abordando, pero que tiene relación, a través de esta red de influenciadores y de periodistas y de políticos del proyecto de gobierno, pues se estaba generando un clima muy hostil contra la prensa y contra los periodistas, contra las periodistas mujeres, y pues en esto también participaron ustedes en litigio. Y pienso que de nuevo ahí se deja un estándar muy complicado, pero entra a proponerse una mirada del periodismo que solamente es legítima según en dónde esté ubicada. Y si ustedes miran la teoría de conspiración, porque fue realmente eso que desarrolló la televisión pública RTBC contra la silla vacía alrededor de este proyecto de supuesta manipulación, hay en el fondo una convicción filosófica de que el periodismo que tiene algún tipo de apoyo del sector privado es un periodismo vendido, pero que el periodismo que en cambio se está haciendo con los recursos del Estado, cuando el Estado está siendo dirigido por un proyecto de izquierda, ese sí no está al servicio de nadie. Y eso lamentablemente es una trampa, porque de nuevo podemos poner la lupa en lo que no ha hecho el periodismo y los medios de comunicación privados, pero pensar que el reemplazo de eso es un proyecto político que desde el Estado hace un tipo de periodismo señalando a los críticos y a los opositores, pues es una ecuación peor. Y pienso que nos vamos de un gobierno donde no solo aumentó el número de periodistas asesinados en Colombia, sino que el entorno en general de ejercicio de la prensa se volvió muchísimo más hostil y más difícil.
Muchas gracias, Carlos. Luisa, ¿tú cómo ves este tema? Yo haría como un balance equilibrado porque desde lo positivo uno sí puede, y lo hablábamos ya, Pablo lo decía desde la pregunta anterior, hablar de que Petro abrió algunos debates legítimos, ¿no? Como la concentración de los medios, quién le paga a unos y a los otros, cosas que venían pasando y discusiones que no habíamos querido tener. Y eso, pues diría que uno lo puede meter en esa bolsa de positivos. El discurso que tuvo frente a, y hago comillas, o supuestamente fortalecer los medios públicos y comunitarios, que nosotros de hecho demandamos esa directiva 11, que al final, no porque no quisiéramos que financiaran los medios comunitarios y los influenciadores, sino porque no dijeron cómo, quiénes eran, se puede escribir cualquiera, los tiempos. Entonces, más bien las formas, entonces se quedó un poco en el discurso, pero también puso eso en la conversación. Y tal vez hablar de tener, Carlos lo decía al inicio, el que gran despliegue, RTVs en los territorios, entonces la representación regional, la diversidad de las voces, que también se quedó muy enfocado solamente a quien pensaba como ellos, pero digamos que abrió ese espectro, entonces yo diría que eso lo meto en la bolsa de lo positivo de esas conversaciones que deberíamos tener. Luego ya ahora frente a lo que cruza los límites o lo que estuvo mal, frente a la relación con la prensa, partiría de algo que es una realidad hoy y es también la comunicación y Carlos, que es experto también en los temas digitales y que ha sido pionero en varios, pues la comunicación hoy es distinta, ¿no? Entonces creo que no solamente tiene que ver con el presidente, sino que, no sé, lo que se llamaba hoy la oficina de la Diana en Palacio, que entonces eran los periodistas de todos los medios que cubrían al presidente y el señor bajaba y hacía una locución y ellos cubrían y les pasaban el comunicado, ya eso también ha cambiado. Entonces el señor se comunica por la red social y los periodistas, casi que los que están ahí, pues toman lo de la red social y vuelven ese comunicado noticia y esa forma diferente en la que hoy también se comunican los políticos o nos comunicamos en general en comunicación gubernamental y en comunicación en general, pues también cambia las dinámicas en cómo el presidente aprovechó eso de lo digital, ¿no? Y no hablo con la prensa, no doy entrevistas, escojo solo un par y yo me comunico todo por mi red social, yo soy mi propio periodista y yo informo en mis términos y en mis tiempos. La figura de jefe de prensa, consejero de comunicaciones quedó un poco desdibujada, no sabe uno exactamente cuál fue el rol que tuvieron o qué hacen, porque el presidente casi que se mandaba por sí mismo en sus comunicaciones. Entonces, yo partiría de ahí para decir que en todo caso es distinto para cualquiera que esté gobernando. Y luego entonces ya si abro esa bolsa de lo negativo, pues por supuesto al presidente se le olvidó que él no hablaba como ciudadano, ¿no? Sino que hablaba como la máxima autoridad pues de un país, de un estado. Y en esa medida, pues la estigmatización contra los periodistas, el uso de las cuentas, las alocuciones y los medios que tenía como sus redes sociales para rechazar cualquier comentario que no le gustaba contra un periodista, pues uno lo puede meter en eso de lo negativo y que no debería volver a pasar. Esperemos que no pase con el gobierno entrante. Condicionar también el acceso a la pauta a quienes tenían una línea editorial que a él le gustaba o no, porque al final también los medios de comunicación privados dependen pues de un financiamiento y entonces están un poco de qué comentarios hago que no, qué pauta pongo y entonces también comienza a desdibujarse un poco el rol de quienes estaban financiados o no por el gobierno y uno lo veía también en la forma como comunicaban y entonces la gente ya no sabe bien qué coger, cómo informarse, quienes estamos, creo que acá todos en la academia y uno habla con los estudiantes que están en este tipo de carreras de comunicación social, periodismo, política, pues todo el tiempo el comentario es que los medios son mentirosos, es que lo que sale ahí no es verdad, es que todos están comprados y entonces, pues cómo estamos formando también las opiniones de quienes estamos, valga la redundancia, formando hoy en las universidades, se pierde como esa imparcialidad de los medios y la credibilidad. Y el último, lo mencionaba Carlos, le pasó a la silla vacía y también le pasó a la fundación y es respondieron a las denuncias en vez de pronto anunciar investigaciones independientes, auditorías internas, como debería ser porque son recursos públicos, con amenazas o atacando a quienes intentábamos de alguna forma hacer fiscalización de lo que estaban haciendo. También Holman Morris con RTBC hizo un comunicado en nombre de la entidad, ni siquiera como Holman Morris, estigmatizando la labor de la fundación y con quién trabajábamos, quién nos financiaba, cuál era el tipo de contenido que movíamos, solamente por enviar derechos de petición preguntando cierto tipo de cosas. Entonces creo que ahí también hay un error que pues les cobrará mal para lo que viene
pues no era el derecho de las cosas. Creo que fuimos muchos los que caímos en esa, como en esa estigmatización por pedir cuentas de los recursos del Estado. Entonces, eso sería lo que tengo que decir. Bueno, ya para cerrar contigo, María Soledad, ¿cómo han analizado este tema desde el... Bueno, desde el área de litigio estratégico interpusimos una acción popular también, precisamente por la defensa de la libertad de expresión y de prensa en su dimensión colectiva. Esto es, el derecho que tienen todas las personas a buscar, recibir y a conocer información, ideas y opiniones de distinta índole. Y esto lo hicimos precisamente para buscar la protección de esos derechos a propósito de la estigmatización de a los medios de comunicación y a los periodistas por parte del presidente de la República. Esta acción popular efectivamente lo que hizo, al igual que con el sistema de medios públicos, fue documentar de una manera pues muy juiciosa las diferentes formas en que el presidente de la República, que como bien lo decía Luisa, no se comunica como un ciudadano común, sino que se comunica como el jefe de Estado, la suprema autoridad administrativa y el jefe de gobierno, que de acuerdo con la Constitución representa la unidad nacional. A los servidores públicos además les atañe un deber reforzado, si se quiere, de comunicación. Entonces, ellos si bien tienen el deber de comunicar las cuestiones de interés general, pues ellos tienen un deber de informar de una manera, digamos, acorde a la posición que ocupan en la sociedad, precisamente porque tienen una capacidad de influencia mayor en lo que, digamos, en sus diferentes declaraciones, en sus diferentes pronunciamientos y más pues por parte del presidente de la República a través de una cuenta con miles de millones de seguidores. Entonces, eso fue lo que nosotros desde la Fundación también pues emprendimos precisamente porque pues la difusión de los mensajes del presidente Petro pues como periodismo Mossad, periodismo fascista, periodismo de nazis, acorde pues como al régimen nazi, etcétera, etcétera. O sea, todos esos calificativos que en últimas lo que hace pues es poner en un riesgo mayor al que ya tienen calificados los periodistas pues a propósito de los pronunciamientos del presidente. Entonces, tenemos esa acción popular, también está en curso y pues seguimos también haciéndole seguimiento a la forma en la que el presidente se refiere pues a los medios de comunicación, en especial a aquellos críticos del poder, en especial al poder que ostenta en este momento desde el gobierno nacional. Entonces, esa también ha sido pues como nuestra lectura a propósito o desde el área de litigio estratégico. Muchas gracias, María Soledad. Pues gracias, Carlos, Luisa y María Soledad por esta charla. Yo creo que nos presentan un balance que tiene muchos retos, con muchas preguntas abiertas para el ejercicio del periodismo de cara al gobierno que llega, pero también, como recalcaron, oportunidades para tener unas discusiones que quizás no se han dado todavía en el país. Muchas gracias de nuevo por su tiempo. Y a quienes nos escucharon y a quienes nos siguieron, también gracias por conectarse. Un saludo. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Muy bien. Chao.